El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Si alguien ha tenido la experiencia de perderse, puede entender mejor la situación de los discípulos. A mí me pasó una vez estando en el seminario, que fuimos de paseo ahí en los alrededores de Ciudad de México. Me perdí, ya no sabía por dónde andaba. Además yo tenía como 15 años, así que se imaginarán el susto. Hasta que me encontré unos compañeros que pasaban por casualidad por donde yo estaba. Y sin embargo, esta experiencia de perderse físicamente no le llega a esas otras experiencias más existenciales cuando, no sé, una persona pierde a alguien que ha sido la razón de la existencia de toda su vida, pierde su proyecto de vida. Eso es absolutamente terrible. Es no saber no solo a dónde ir, sino si tiene sentido hacer cualquier cosa en la propia vida. Algo así les habrá pasado a los discípulos cuando escucharon estas palabras de Jesús. Estamos en la última cena y Jesús ha comenzado a hablar de cosas que ellos no se esperan, aun cuando Jesús ha ido anticipando partes. Y les comienza a decir que Él se tiene que ir. Y no solo eso, justo antes del texto que leímos, les ha dicho que todos lo van a traicionar. Y Pedro le ha dicho: Señor, yo no. Y Jesús le dice: tú no. Antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Imagínense cómo se sienten estos hombres que han pasado alrededor de 3 años con Jesús, han dejado todo, ir con Él. Es su maestro, su guía, su punto de referencia, y de repente lo oyen que se está despidiendo. No entienden qué está pasando porque hasta el momento no han entendido todo el plan de Dios. Y Jesús les dice que se va. Y es por eso que les tiene que pedir ahora: no pierdan la paz. Están perdidos. Están perdiendo, por un lado, la paz, están alterados, preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué está diciendo? Y se están sintiendo perdidos. Hay 2 maneras de estar perdidos. Una, pues es más o menos la que yo les contaba de mi ejemplo, ¿no? Tú sabes que hay un lugar a donde vas porque existe, tu casa, tu familia, pero no sabes cómo llegar a él.
Es peor todavía la segunda forma de perderse, que es el ejemplo también segundo que yo les ponía, cuando uno no siente tener ni siquiera a dónde volver, no sabes a dónde ir, no solo porque no sabes dónde está, sino porque no sientes que exista un lugar al que vas. En esta lectura del Evangelio que vemos, realmente los discípulos están perdidos, pero no tan perdidos, porque tienen un punto de referencia, y es lo que Jesús usa. Le dice, si creen en Dios, crean en mí. Ellos al menos tienen todavía este punto de referencia. Dios. Por eso estas lecturas están dirigidas sobre todo a nosotros, cristianos, que no deberíamos estar completamente perdidos. Tenemos un punto de referencia, sabemos a dónde vamos, pero quizá nos pasa un poco como a los apóstoles, para los que esta presencia del Padre es un poco teórica. Después de todo, el Padre está en el cielo, nadie lo ha visto. Y a nosotros como cristianos a veces nos pasa así. Sí, sabemos que Dios existe, que es el fin de nuestra vida, no solo en cuanto que es el que termina, sino para lo que estamos destinados, pero puede ser muy teórico. Y Jesús nos dice también a nosotros, si creen en Dios, crean en mí. Crean que si yo me estoy yendo ahora, no es para abandonarlos, sino porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares y voy a ir a prepararles ese lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y les suelta esta frasecita, ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Un poco probablemente para provocarlos, y de hecho Tomás cae como pesca. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Esa es la duda que también a nosotros nos puede asaltar a veces en la vida. Cuando nos encontramos como los discípulos, medio perdidos, sabemos que hay un punto a donde debemos llegar, pero sentimos que no sabemos por dónde. Y es ahí donde esas palabras de Jesús son también para nosotros. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Viene la frase que es un poco un reproche y una pregunta para nosotros. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y digo que es un reproche porque Tomás les está diciendo, no sabemos a dónde vas. Jesús les ha estado diciendo todo el tiempo. El problema de ellos es que tienen una noción que no es auténtico conocimiento. Es decir, no han juntado el hecho de que Jesús, maestro, su guía, no es solamente eso, un gran rabino, alguien que hace milagros, sino que es mucho más. Es el camino que los va a llevar al Padre. Es la verdad porque les muestra quién es el Padre en plenitud. Y es la vida porque precisamente Él es el que les da la vida. No lo han entendido. Y creo que esa es la pregunta que nos está dirigiendo Dios a nosotros también. ¿Es nuestra idea de la vida eterna una imagen un poco así borrosa, ¿no? Como a veces aparece en las películas o nos los imaginamos, ¿no? Que estar en el cielo significa estar sentados en una nubecita tocando el arpa, ¿no? Y dice uno, qué aburrido, ¿no? A mí ni me gusta tocar el arpa, ¿no? Para muchos cristianos, desgraciadamente, es eso. Y es el síntoma claro de que no conocemos al Señor Jesús, que es el que nos revela verdaderamente qué significa estar con el Padre. Esta frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, trata de expresar en lenguaje humano algo que es imposible de expresar completamente, que es la esencia
de Jesús, la presencia divina en el mundo. Es imposible porque el lenguaje humano no puede expresarlo completamente. A lo largo del Evangelio, el evangelista Juan ha estado usando diversas expresiones para hacer eso, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. ¿Para qué? Para darnos a comprender y sobre todo para invitarnos a no tratar solo, en primer lugar, de entender con la mollera, con la cabeza, sino sobre todo a abrirnos. Y esa es, creo, también la invitación que nos hace con esta frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no es algo que tú te sabes nada más. No te sirve de nada. Tú puedes, a veces, ¿no? Yo checando los mapas para ir a un lugar, ves y te aprendes el camino en teoría, pero luego te pones a caminarlo y te encuentras con que es un poquito distinto. El camino no es para saberlo, sino para recorrerlo, para caminarlo. La verdad no es simplemente una teoría. La verdad es un compromiso. La verdad, que después de todo en hebreo es sinónimo de firmeza, de estabilidad, nos invita a la confianza, a la certeza. El Señor Jesús es el camino que hay que recorrer, esa verdad en la que nos tenemos que apoyar, y no en teoría, sino en la práctica. La vida no es simplemente algo para entender. Existe la vida, existimos los seres vivientes, por lo tanto la vida existe para vivirla, para abrirle las puertas plenamente. La pregunta del Señor Jesús es: ¿realmente me conoces y así conoces qué significa lo que te estoy diciendo a propósito de mi Padre? Y todavía muchos de nosotros podemos ser como Felipe, que le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús les dice otra vez: hace tanto que estoy aquí y no te has dado cuenta. Creo que también eso a nosotros nos cae como anillo al dedo. Porque es cierto que es una gracia el realmente ver al Padre. Jesús le dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Has visto a Jesús? Y no me refiero aquí con los ojos de la carne, porque no es a lo que se refiere el Evangelio, sino esa mirada interior, que, como les digo, ciertamente es parte de fruto de nuestra apertura, pero sobre todo es don de Dios. Tenemos que pedírselo a Dios abriéndonos, abriendo nuestros ojos, al menos tratando de abrirlos, para que sea Dios el que los haga ver claramente. El ejemplo más evidente es Juan. Si se acuerdan, en la mañana de Pascua, Juan y Pedro corren a la tumba. Llegan los dos, primero Juan deja entrar a Pedro y luego entra Juan. Y el Evangelio nos dice que Juan vio y creyó. No dice eso ni de Pedro ni de los demás. Y todos vieron lo mismo. Entonces no es tanto lo que vio, sino una visión interna, que es fruto de ese gran amor que le tiene a Jesús, de esta sensibilidad particular y de un regalo de Dios. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios enfrente de este Evangelio del que el Señor nos habla. Porque Él nos está diciendo: llevo tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. No, si me ves a mí, has visto al Padre. Hemos visto a Jesús. Y como les digo, para verlo hay que querer verlo, buscar verlo y pedirle a Dios que nos lo muestre. La cuestión es: ¿qué significa este verlo, esto conocerlo? Significa, primero que nada, la búsqueda auténtica. Y ahí es donde me preguntaría yo: ¿lo buscamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? ¿Le damos nuestros tiempos libres, lo que nos sobra? ¿Leemos la palabra de Dios habitualmente, buscándolo, escrutando la Escritura? Él no es alguien que se deja encontrar así por casualidad. ¿Por qué? Porque no busca una relación de amistad superficial o de conocimiento, sino algo más profundo. Nos está invitando en estas lecturas realmente a que le abramos profundamente la vida, el corazón, la existencia. Especialmente en estos días en los que podemos estar en una situación parecida a la de los apóstoles. Y quisiera terminar nada más haciendo mención
de lo que hemos encontrado en las otras dos lecturas. Esta comunidad cristiana que vive, ha aprendido lo que Jesús le ha dicho. San Pedro en la carta le dice a la comunidad: acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero acogida y preciosa por Dios. Es decir, únanse, fúndanse con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que da el sentido a todo. La edificación de la iglesia sucede con Él, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo la primera comunidad cristiana, al encontrarse las primeras dificultades también, la división un poco, la complicación, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen los apóstoles es decir: nosotros nos tenemos que dedicar a lo que es lo más importante, ¿no? La oración, la predicación de la palabra. El encuentro con el Señor Jesús, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Pero luego también es necesario que la iglesia se dedique a vivir la justicia y la caridad. Y es por eso que ponen a los 7 diáconos. Ustedes, esta iglesia naciente nos enseña también cómo tenemos que poner en práctica nuestra vida. La oración, la escucha de la palabra, pero que tiene que terminar en el caminar como Jesús caminó, con justicia y caridad verdaderas.